El maestro dijo: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza, a mí, al que me ha enviado. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 13 al 16. La persona que es discípulo presenta un plan de salvación a su maestro. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 30 de septiembre, año 2022. Un buen discípulo presenta un buen plan de salvación a su maestro. Esa es la propuesta de el Santo Evangelio para este día y pensar sobre un excelente santo para la Iglesia Católica, que es San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los grandes como traductor de la Biblia, como santo, como convertido, como persona de penitencia, persona de oración. San Jerónimo. La palabra de Dios hoy nos ubica a pensar en esa posibilidad de trabajar la fe con un plan de salvación. El maestro pide un plan de salvación y el objetivo de la misión de un discípulo de Jesús es presentar el plan de salvación que viene de parte de Dios. Si a una persona le preguntara qué evangeliza usted, cómo evangeliza usted a los demás, cómo le da el buen ejemplo usted a las demás personas, la respuesta correcta sería: presente su plan de salvación. No presente lo que a usted se le ocurre en sus ideas, que pueden ser geniales, no, porque el plan es de salvación. Y si es de salvación, el plan es de Dios, no de los seres humanos. Razón tiene el nazareno al decir: ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido. Esa manera de invectiva allí de un aye, que el maestro reclama un plan de trabajo, es decir, un plan de salvación. La oferta que se hace como plan de salvación, entonces, es distinta a la acogida de acuerdo al lugar del mundo. Si el maestro habla de Corosaín y el maestro habla de Betsaida, según la Santa Biblia, también el maestro habla de Tiro, de Sidón y habla de Cafarnaúm. Siempre nombra un buen grupito de ciudades como para decir, bueno, ¿dónde está el plan de salvación? Entonces habrá ciudades al norte de Galilea que se resistan a recibir la salvación. Ellas pueden ser Corosaín, puede ser Betsaida y puede ser Cafarnaúm. Y habrá otras que, siendo paganas como son Tiro y Sidón, que acepten el plan que viene de Dios. Bueno, aceptaron esas dos. La misión entonces no se puede detener. El hecho de que una persona no crea en una iglesia, en una religión concreta, eso no implica decir que se detiene el plan de salvación o el plan de trabajo o la evangelización. La misión no se puede detener por una opinión personal. La persona que aprende a ser misionera debe anunciar la conversión y debe patentar con hechos el efecto de la misma predicación. Quien escucha la predicación, entonces comienza a vivir de acuerdo a lo que el maestro le enseñó y asume esa responsabilidad.
Ya tenemos una primera idea que el objetivo es tener un plan de trabajo, un plan de salvación, pero en nombre de Dios. No es el ser humano ofreciéndole cosas alternativas, porque eso ya no es una religión de Dios, es una religión humana. La religión es de Dios exclusivamente, por eso el ser humano no puede allí meter las manos, porque es presentar su plan y él ya lo hizo. Ya están las 4 versiones del Evangelio en una Biblia. Está toda la vida del Maestro de Jesús de Nazaret. Está toda la historia y la experiencia de una buena cantidad de siglos. La pregunta del millón: ¿qué hace una persona hoy en día diciéndole a otro que yo le tengo un buen plan de salvación? Está totalmente fuera de contexto. El Evangelio dice que el Salvador escogió a 12 señores, los llamó por su nombre, es decir, a cada persona específica, cambió el nombre de algunos como para reafirmar esa misión y les indicó el camino que debían seguir, el camino de su maestro. Vayan y anuncien mi palabra, no la suya, no la del ser humano, mi palabra. Y así quedó consignado en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Entonces, una persona que es un buen apóstol es alguien que piensa más en la obra que está realizando que en su propio ser. Piensa más en eso. Vive la obra del Señor y se realiza a través de la palabra de su maestro, y entiende que su misión es anunciarlo a él y sembrar la inquietud para que lo escuchen y lo miren, pero a él, al maestro. Entonces un apóstol es una persona que se abre a la comunidad, y el apostolado lo hace en nombre de su maestro, de su Señor. Así lo lograron los que ya han llegado al puesto de santos, santas, mártires, vírgenes, consagrados, excelentes personas, y hay una multitud impresionante en 21 siglos de experiencia de la vida cristiana. Hay un santo que lo experimentó muy bien y es el santo de hoy. Es el santo de cada 30 de septiembre que nos pone a pensar en ese hombre maravilloso que se llama San Jerónimo. Y San Jerónimo decía: ignorar la palabra de Dios es ignorar a Cristo. Entonces la persona que no trabaja según la palabra de Dios y trabaja su evangelización pegadito a la palabra de Dios, si no lo hace así, está hablando es palabra humana, diría San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo? Lo conocemos como un hombre sabio, inteligente, talentoso, versado en lenguas como por ejemplo el latín, el griego, el hebreo, el aramaico, etc. Era una persona políglota. Era una persona talentosa, y políglota no se reduce solamente a aquel que domine varias lenguas, idiomas, a aquel que sabe muy bien las lenguas, porque es que no es fácil sentarse a traducir una Biblia completa, toda la Biblia. La Biblia es un documento extenso. ¿Cuánto se demoraría San Jerónimo traduciendo hebreo, griego, Biblia, semántica, cultura, siendo muy delicado para traducir y no dañar la palabra de Dios? Si uno mira una Biblia y tiene 46 libros en la Antigua Alianza y tiene 27 en la Nueva Alianza. Si uno pudiera contar los capítulos que tiene una Biblia, le darían 1323 capítulos. Si contamos los versículos de una Biblia, serían 36.967 versículos. ¿Cuál es el mayor libro que tiene una Biblia? 150 salmos. ¿Cuál es el libro más pequeñín de una Biblia? La segunda carta de Juan, que tiene 13 versículos. ¿Cuál es el libro más grandecito que tiene la Biblia? El grande, Isaías. Tiene 66 capítulos, 1289 versículos. Entonces el trabajito fue como grande de parte de San Jerónimo
le dejó ese regalo a la Iglesia Católica de traducir la Biblia desde el griego y el hebreo a la lengua del latín. Y a esa traducción en esa época se le llamó, que estaba corriendo el siglo IV de la historia del cristianismo. Oigan bien, siglo IV. Y se le llamó la Vulgata. Y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica, y la experiencia con esa nueva Biblia traducida al latín fue durante 15 siglos. Oigan ese regalazo de ese santo. Pudo la humanidad durante 15 siglos conocer la palabra de Dios, manejar la palabra de Dios, los papas, los sacerdotes, los consagrados, los laicos que se ponían a trabajarle a la lengua del latín. 15 siglos. Tuvimos también la Santa Misa en latín. El santo estuvo durante 35 años en una gruta junto a la cueva de Belén y se convirtió en una persona penitente, en una persona de oración. Y terminó su vida en el año 420. Lo recibieron a San Jerónimo en la eternidad. Qué buen dato tenemos hoy de cómo se puede ser un buen discípulo presentando un buen plan de salvación. Un plan de una persona que conoce muy bien la palabra de Dios y se deja guiar por la palabra de Dios. Una persona que entiende perfectamente su misión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.